Primero, gracias. Estamos aquí junto con la artista María de la Vega, una de las mujeres artistas que conforman hoy la exposición Pulsaciones, Mujeres en la Colección. Pulsaciones es una exposición que se enfoca de alguna manera, o pone el foco, mejor dicho, no solo en las mujeres artistas, sino pensando particularmente en aquellas artistas cuyas producciones estéticas logran movilizar un poco el cuerpo del espectador, ¿no? Un poco como curadora, la intención y la selección de este corpus de obra tuvo que ver con pensar una curaduría del afecto, en los términos más estrictos de la palabra afecto, en términos de afectación. Afectar y dejarse afectar, ¿no? Pensar cómo tanto el cuerpo del espectador, como el cuerpo del artista, como del público visitante, puede ser interpelado a partir de la expectación, ¿no? A partir de la recepción frente a la obra. Y un poco en ese marco es que ha sido seleccionada la obra de María de la Vega. Contarles también un poco que Pulsaciones está dentro del marco de un programa anual de exposiciones que se llama Sentir Abstracto. Todo este año el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires estará con exposiciones de mujeres artistas, no solo de la colección, sino exposiciones también y artistas invitadas, exposiciones temporales. Sentir Abstracto busca celebrar a la mujer, siendo los 50 años del Día Internacional o de la Declaración del Año Internacional de la Mujer por parte de las Naciones Unidas, allá por 1975, que 2 años luego se convierte en lo que conocemos como el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Así que en este contexto es que hoy estamos aquí visitando a María de la Vega en su taller. Gracias, María, enorme por recibirnos. Contarles un poco que para llegar a esta conversación ya tuvimos café de por medio, estuvimos charlando y un poco ese backstage también, mi intención, María, es que lo podamos contar porque hay algo de ese proceso, de esa cocina, que es lo que queremos conocer un poquito de vos. Cuento brevemente, súper chiquitito de vos, porque te formaste en la Prilidiano Pueyrredón, ¿no? Sí. Y hay algo que me parecía muy interesante, que leí por allí como para irnos un poco más atrás, que hacías prácticas de arte correo. Milagros y Paz. Sí. Contanos un poco de aquel proyecto que si es que sigue o no, a ver cómo llegaste a eso. Bueno, antes que nada quería agradecerte por estar acá, bueno, por haberme también seleccionado la obra para participar en Pulsaciones. Con respecto al arte correo, empecé en el año 2008 a raíz de conocerlo a Fernando García Delgado, que es una de las personas creo que claves del arte correo actualmente en Buenos Aires. Él tiene la Barraca Vorticista, vino a ver una exposición que yo estaba haciendo en ese momento y me invitó a participar en sus convocatorias. Después fui a la Barraca a ver un poco cómo era, ¿no? Porque yo no tenía idea de cómo se desarrollaba todo el proceso del arte correo, más allá de que sí, bueno, era enviarlo a través de correo, pero bueno, quería saber. Y me encontré con un grupo de gente increíble que se juntaba los sábados, también con Norberto Martínez, con Alejandra Boquel, que son, digamos, los que agitaban en ese momento toda esa línea de arte correo, que yo no tenía noción. Bueno, empecé a ver cómo se desarrollaba, me incluyeron enseguida, la verdad que fue una experiencia muy linda. Y a partir de ahí comencé a practicarlo, que es muy simple, es hacer obra, enviarla por correo, no hay ningún tipo, digamos, de preselección cuando después se expone, sino que bueno, todas las obras son bienvenidas, ¿no? Después empecé a hacer convocatorias y ahí me empecé a enganchar más también con la apertura del taller para esas convocatorias. Y también, bueno, la Barraca me dio un lugar como para desarrollar estas convocatorias también, así que, bueno, hice 2, una es Paz y otra es Milagros. Milagros fue itinerando, no solo creo que fue en Rojas, estuvo en California, después la llevamos para California, para un centro cultural latino en California también. Y Paz la hice acá y estoy pensando en retomar. Te dejé el bichito picando, mirá. Sí. Bueno, y cada tanto, bueno, participo en las convocatorias de Fernando
y de Norberto también. Bueno, es toda una movida que creo que, no sé si alternativa, pero me parece que hay algo ahí que tal vez está muy fuera del mercado del arte, y eso es también lo que me interesa, ¿no? El gusto de hacer por hacer, más allá de la intencionalidad por lo cual uno lo hace. Entonces, es solamente placer y conectar con gente que está en lo mismo y que todo sea incluido, ¿no? Hay una cuestión de inclusión que eso me interesa mucho, porque a nivel social es importante, por lo menos para mí, desarrollar toda esa faceta para poder sentirme también cómoda, ¿no? Y estar en grupos y bueno, eso es... Qué lindo. Varias veces conversando aquí siempre con artistas, se cuela esta casi necesidad, como si fuera el arte una cuestión vital, Sí. y que lo es para muchos, muchas, el tejido social, ¿no? Sí. Hay algo de construir una red Sí. de tejido social que sostenga, ¿no? Sí. Me parece que hay algo muy interesante de pensar el arte como sostén. Como sostén, y yo lo que estuve observando también, que más allá de lo social, si bien somos, o sea, la pintura en sí es una práctica solitaria completamente, pero todos necesitamos, digamos, esa conexión en algún momento de ver que hay un otro haciendo lo mismo, sintiendo muy parecido. Y es como una especie de comunión sin saber que está, pero sabemos por otro lado que está. Entonces hay esa cuestión de decir, bueno, sí, hay gente que está haciendo lo mismo, y me siento incluida por ese lado, y después viene esa reunión donde, bueno, uno expone y muestra o intercambia también obras, y lo hice en varias oportunidades. Después dejé de hacerlo y ahora me está recordándolo. Es más, creo que, mira, ahí, ese es uno de los pósters chiquitos que estuvo. A ver si puedo. Este era de la convocatoria. Bueno, esto fue en California, está sucio. ¿Esta es la de California? La de California, mira, no sé por qué estaba ahí y. Dejamos constancia acá de a Victoria, que está colaborando, gracias. Sí, gracias. Que no estaba No, ignorada. es más, esto lo encontré ayer, así que imagínate, nada, son cosas que suceden. Me encanta. Algo que estuvimos conversando un poco, que había leído en algunas otras entrevistas que te habían hecho, y vos mismo en tu statement lo pones en tu página, que luego si querés invitar al público Sí. a visitar tu página, que hablas del poder simbólico del color. Sí. Contanos un poco, porque hay una colorimetría muy particular, una saturación del color utilizado muy peculiar. ¿Cómo es ese poder simbólico? ¿Cómo lo construís o qué querés provocar en eso? Generalmente quiero crear una tensión mínima, aunque sea en el espectador. Me interesa mucho el color simbólico, más allá de la paleta que uno pueda llegar a elegir por gusto personal. Es un tema de provocación, me parece. Por lo menos en mí creo que lo tomo desde ese lado. Fui variando a lo largo de todo este trayecto un montón de veces la paleta, pero siempre elijo, que es algo ya que viene conmigo, ¿no? Siempre elijo un color como para ver que el ojo se tensione y que pase algo ahí que a lo mejor si hago una composición medianamente estable a nivel visual, no pasaría, ¿no? Entonces esa elección de un color, un mínimo eje que va variando en cada obra, pero que está siempre, permanece. Hay algo de molestia que siempre permanece dentro de cada obra. Me encanta porque, de hecho, por eso te fuimos seleccionando en este corpus. Muchas de las obras que conforman Pulsaciones tienen esa tensión. Y algo que te quería preguntar, que también lo estuvimos charlando antes un poco, nos da la sensación, funciona muy bien tu obra con las escuelas, te cuento. Hacemos las visitas de todos los niveles educativos, ¿no? Cuando vamos recorriendo, comentamos que Pulsaciones y todo lo que se exhibe en el MACBA es obra abstracta, geométrica, ante todo.
Con lo cual, la abstracción per se habilita a que la imaginación explote, ¿no? De una manera, se exacerba maravillosamente bien. Y con las escuelas se detienen en tu obra. Ah, mira. Y hay algo como hipnótico, hay algo de cierto como magnetismo que tiene tu obra, Mari, pero que genera como cierta tensión, ¿no? Y hay algo muy interesante porque lo que te quería preguntar es, ¿qué es lo que no se ve? Hay algo casi como intuitivo, como si tras el velo de Morfeo, bueno, claro, algo está allí, algo está ahí que te detiene. Uno pasa por al lado y se detiene y lo piensa en comunión con las otras obras, ¿no? Hay algo muy dialógico que hay puntualmente es la intención de la curaduría, pero hay algo que no se ve, pero está, que genera esa tensión. Sí. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Yo creo, por lo que estuve viendo también, bueno, a nivel curatorial también, y por cómo está planteada la obra en sí, creo que tiene que ver que no, en esa obra no dejé de lado la perspectiva, sigue estando, le puse el foco de color rojo, ese rojo, esa línea roja, creo que es, digamos, como una campana de aviso, como, bueno, mirá para este lado. Y sobre todo, bueno, abajo de esa obra hay un pequeño dibujo con textura que tal vez si uno pasa no lo ve, pero si se detiene y ve a trasluz, podés, no a trasluz, perdón, ves de costado, podés ver la textura que está dibujada también de forma geométrica, pero que no tiene nada que ver con la composición que está en la superficie. No lo conocía. Así que, bueno, yo en esa época trabajaba con esas cuestiones de lo que no se ve a través de esas texturas invisibles, digamos, al paso rápido de la gente, pero que si te detenés sí lo podés observar y bueno, y podés ver otra obra abajo, ¿no? Interesante. Eso me interesa mucho, sí. Vengan, vayamos a verlo. Ahora a tratar de descubrir ese subtexto que subyace en tu obra. Hay algo en general, ¿no? Más allá de la que está en exposición, que en algún momento también leí por allí, que a vos te gusta jugar con el vacío, ¿no? Y la intensidad del tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos decir? La percepción del tiempo. Ese vacío tiene algo que ver con la filosofía oriental, con el concepto de vacío de Chen, porque hay algo de tu obra, esa espacialidad, esa temporalidad suspendida, ¿no? Sí. El tema del vacío creo que es algo que traigo siempre de forma personal, ¿no? Creo que toda mi vida seguí otra vez de esa sensación de vacío que no es tan fácil de sobrellevar en lo cotidiano, y lo fui representando a través de la obra. Bueno, empecé a mirar primero, me encantaban los metafísicos, bueno, toda esa estructura, creo que también en esa obra está. Y después con la filosofía oriental fui tratando de... tratando de que ese vacío se pudiera manejar. Me gusta mucho el control también, entonces esa cuestión, esos opuestos, ¿no? Porque el vacío es imposible controlar y yo estoy como todo el tiempo tratando de asir, ¿no? De tomar algo que nunca va a poder ser tomado. Maravilloso. En la filosofía oriental les cuento un poco, ¿no? Y en general, ¿no? Es muy filosófico pensarlo. Pero el vacío es un espacio de sentido. Exactamente. El vacío se sucede para que el relato continúe, ¿no? Hay algo de esta narración posible que solo es posible si hay un espacio de vacío. Sí, el espacio de vacío como una terceridad necesaria para crear sentido. Para ser, ¿no? También para que la obra sea. Totalmente. Muy, muy interesante. Sí. Y está palpable, les cuento un poco, estamos en el taller rodeados de obra, ¿no? Y bueno, esta también tiene esa perspectiva que se cuela, ¿no? Esa fuga. Está ahí, que es un poquito anterior a la del museo, pero
pero venía ya con en esa exploración. Y en las restantes obras nuevamente una tensión en esa línea, con esa esfera que cuelga, está todo siempre ahí como en un equilibrio que está y no está, ¿no? Que está, o que está a punto de caerse o de moverse o de que algo va a pasar. ¿Qué te pasa con las líneas? Porque hay algo que estás teniendo ahora con la línea, con esa figura geométrica en particular. Empecé a trabajar con telas, con textiles, pero para salir del bastidor. Podría haber hecho escultura, pero quería justamente trabajar la pintura desde un lugar en el cual pudiera haber movimiento, volumen, y a su vez que quedara esa línea en el espacio suspendida. Y creo que con estas cintas que estoy haciendo, lo estoy intentando. Y bueno, a veces me cuesta bastante porque es una cuestión textil que yo no vengo del textil, vengo de la pintura netamente, pero con la línea logro cierta espacialidad que a lo mejor con la pintura ya estaba como agotándome, ¿no? Entonces me gustó el recurso, después me enteré, bueno, que tengo ancestros que han tenido telares en Santiago del Estero, entonces, bueno, mi bisabuela tejía en telares allá, y claro, yo digo, ¿de dónde me había salido esta beta textil que no sabía? Preparás el textil, ¿no? Lo hago yo, lo coso, lo pinto, es del mismo material, digamos, que la tela del bastidor, es lienzo, pero sin preparar como para que tenga un poco más de flexibilidad, y lo uso como un recurso lineal, netamente lineal, y bueno, espacial, esas dos cosas. La cuestión es que empecé con estos cintos y me perdí realmente, porque empecé a notar que pueden ser obra, esas cintas, esos cintos, pueden ser la obra misma, en el espacio, más allá del bastidor, porque también son movibles. Entonces vos podés tener una cinta de una forma un día, de otra forma otro día, y vas jugando justamente con el espacio, con la mirada, y qué sé yo, para que quede también con el diseño, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por la composición. Así que me enamoré de las líneas de las telas, entonces empecé a hacer esos cintos. Bueno, seguiremos viendo a ver cómo fluye, hacia dónde van esas líneas, ¿no? Algo que me parece súper interesante, no soy artista, pero con el mayor de los respetos, pero me encantaría pensar cómo se anudan esas cintas, ¿no? Cómo esas cintas, digo, en futuras propuestas, ¿no? Me parece sumamente seductor pensar como tensión cuando la línea se enreda, ¿no? El concepto de nudo, de enredo, de rizoma, de algo que se vuelva, no quiero ser reiterativa con la palabra, pero que se anuda y fluye, ¿no? Y fluye quizás para una dirección diferente de la intencionalidad inicial. El concepto de rizoma me parece espectacular, ¿no? Me encantaría ver eso. Mira, justamente ahora, para la muestra que estoy haciendo en otro museo, hice una obra interactiva de dos paredes que son como dos cortinados, para justamente hacer una interacción, que se llama meditación en la muestra. Entonces, bueno, es una cuestión interactiva y de una meditación activa, ¿no? También. Y uno piensa que la gente va a ir y va a conectar una cinta con la otra, y la gente a veces termina haciendo nudo. Justamente hay una apertura con las cintas que me parece que requiere también de esa voluntad de la persona que está mirando para que la obra sea más allá de la mirada del espectador. Entonces necesita la acción, y esa acción a mí me interesa mucho para que la obra complete y cierre un ciclo cuando se está exhibiendo, ¿no? Por eso el tema de lo interactivo me empezó a interesar mucho. Ya en el 2017 empecé con las primeras cintas,
Y claro, y fue creciendo, creciendo, creciendo. Y ahora la obra es una obra de 4 metros de altura, y los paneles son de 360 con un montón de cintas. Entonces, claro, uno creo que me sobrepasó, y me sumergí tanto con el tema de las cintas que no sé realmente qué va a pasar luego, porque hay tantas posibilidades como cintas, ¿no? Me encanta. Sí. ¿Por qué, vuelvo a algo mucho más llano, ¿no? ¿Por qué la abstracción geométrica? ¿Qué pasa o qué no pasa con la figuración que como lenguaje plástico has elegido? Vengo de la figuración. Pasé durante años haciendo figura humana, utilizando la fotografía también, y necesité en algún punto terminar con la figuración porque no encontraba, no le encontraba tal vez un sentido en mí, ¿no? Admiro a muchísimos artistas figurativos, me encanta la figuración, verla, pero cuando empecé a trabajar con ella se fue agotando y necesitaba justamente el tema espacial, tratarlo de una forma en donde el espacio y la línea sea lo preponderante y no la figura o lo narrativo, digamos, lo visual narrativo sea lo importante. Entonces creo que con la abstracción yo empecé a sentirme cómoda, a tener mayor libertad digamos, de acción, hasta de usar el color. Antes me sentía muy atada con respecto, digamos, a la figura humana, a lo que tiene que ser, a cómo tiene que ser. Uno siempre trata digamos, de hacerlo mejor y digo, pero ¿qué estoy haciendo? Y no era el mensaje, digamos, que a mí me interesaba desarrollar para unas obras, ¿no? Así que dejé la figuración y empecé con la abstracción geométrica, pero desde la perspectiva, utilizando geometría, y creo que hubo una época, por ejemplo en la época del cuadro del mago, en esta época, que hay figuración, más allá, o sea, está en un límite en el cual a mí me interesaba en ese momento desarrollar, porque venía desde ese lugar bastante oscuro, digamos, ¿no? Porque la figuración yo la traté siempre en referencia a la muerte, en referencia a estados límites del cuerpo también, bueno, haciendo urna funeraria, fotografía de figura humana para esas urnas funerarias. Bueno, tuve una época de unos bebitos también, muy compleja la imagen, ¿no? Como para desarrollar, y bueno, también tenía que ver con un estado mío en el cual tenía que salir por algún lado y bueno, no me estaba sintiendo cómoda realmente con la figura humana en sí, ¿no? Porque después hice paisajes también, pero había algo que siempre me llevaba a la geometría, era, no sé, el otro día buscando en el archivo encontré una de las primeras obras y era geométrica. Yo empecé a pintar a los 14 paisajes y después una de las primeras obras de La Porredón era geométrica. Entonces después fui a la figuración y volví y veía la obra del 93. Era como que yo lo había tapado tratando de ser algo que tal vez que no era mi camino. O lo fue en ese momento. Y después tuve otras necesidades formales, también afectivas, porque creo que bueno, en ese sentido yo trato de volcar una cuestión también personal, bastante arraigada a lo que siento en el momento, ¿no? Y a
cuestiones también que me van pasando. Soy muy autorreferencial, eso tal vez es un defecto grande para lo que es, digamos, un cuerpo de obra, tal vez demasiada autorreferencialidad a veces, no sé si es tan bueno. No voy a controlar yo esa autorreferencia en absoluto. No. O sea, es un autoanálisis. Pero me encanta que Sí. fluya la conversación en esa Sí, línea sí. hasta donde vos tengas y quieras contar, por supuesto, siempre debe ser muy respetuosa de eso. Pero me parece que todos los cuerpos vibramos, ¿no? En determinados momentos de determinada manera y en vibración con el entorno y el contexto en el que estemos. Y eso me parece muy interesante porque algo que también hemos charlado un poco es esta cuestión de las meditaciones, ¿no? De qué hay que preparar en el cuerpo del artista, o en realidad te pregunto, ¿hay que preparar el cuerpo del artista para producir la obra o cómo? ¿O es algo que se puede como, bueno, estoy trabajando en esta serie, más allá de mi estado de corporal, emocional, más allá de mi psiquis, para preparar la obra o no? ¿Es algo que se puede disociar? En mi caso yo empecé a meditar por una cuestión personal. Fue en una época bastante complicada. Queríamos tener hijos con mi pareja, no podíamos, no pude, entonces empecé a meditar como para ver si podía sentirme mejor, como una práctica meramente personal, sin relación a lo artístico. Pero a medida que fui meditando me venían apareciendo imágenes, cuando terminaba cada meditación me aparecían imágenes de obras. Entonces empecé a dibujarlas y empecé a tomar el recurso de la meditación como algo personal, cotidiano. Estoy hablando de hace ya 15 años. Y quedó como una práctica mía, personal, alejada de la obra, pero a su vez, como todo está relacionado, por lo menos yo relaciono absolutamente todo, no puedo extraer partes de lo que me pasa en lo cotidiano y alejarlo, sino es todo al mismo tiempo, y trato ya que me sirve, lo uso, ¿no? Y me gusta y me siento bien, y así fue el proceso durante bastante tiempo, en este último tiempo, donde medito y sin intenciones. No es que digo, bueno, a ver, voy a ver si se me aparece una obra. No, para nada. Es algo completamente orgánico, natural, y surge así. Podría no haber surgido, porque antes no meditaba y sin embargo había comenzado con la geometría de la misma forma, sin la meditación, ¿no? Así que es un recurso que apareció, bienvenido sea, como todos, lo que aparece, como todo lo que aparece en la vida de uno trata como de adaptarlo y de ir conviviendo, ¿no? con esas cosas. Y bueno, la meditación es una situación muy beneficiosa para mí, me hace muy bien, y bueno, es más que nada eso. La obra queda un poco supeditada, porque justamente ahora estoy haciendo una muestra que se llama Meditaciones, pero no elegí yo el título, o sea, así que el cuerpo de obra se llama Mutaciones del Espíritu. Entonces yo trabajo más con el tema de los cambios, a través de la meditación, pero los cambios en sí, poniendo el ojo en los cambios del espíritu, en este caso del cuerpo, de lo cotidiano. Es un sinfín de cosas que uno siempre va a encontrar algo como para tratar de ponerlo en una obra y ponerse a trabajar, ¿no? Sí, de tirar ahí ese hilo siempre hay algo que aparece. Sí. Te quería preguntar, Mari, has participado de muchas exposiciones colectivas, aquí en el MACBA y más allá del MACBA, exposiciones individuales, o sea, llevas muchas, ya más de una década larga. ¿Cómo te llevas con el mercado del arte, con el sistema del arte, para no hablar necesariamente del mercado en términos comerciales, ¿no? ¿Cómo es
estar o no estar dentro de ese sistema del arte? ¿Cómo te llevas con eso? Yo trato de enfocarme en hacer. Creo que es eso. El sistema en sí, bueno, uno está dentro de un sistema, no puede salir de ese sistema. Trato de desafiarlo, ¿no? Como creo que esto hacemos Me gustó, me encantó ese término. Uno tiene épocas también, no siempre uno es igual, no es el mismo, no tiene las mismas intenciones todo el tiempo, así que como puedo, realmente es como puedo, como me sale en el momento, y a veces me sale bien, a veces me sale mal, a veces consigo una galería, a veces no. Me hubiera gustado trabajar bastante tiempo con una, pero bueno, en este momento, bueno, estoy ahora con una nueva y bien, qué sé yo, la verdad que en ese aspecto no sé si me lo planteo tanto, a lo mejor ese es el problema, ¿no? Que no me planteo tanto el tema del mercado del arte como mercado en sí, sino como algo más que integra un todo para poder subsistir. Una variante más. Una variante más, sí. Pero obviamente que es necesario, ¿no? Me encanta. Sí, estamos inscritos en los museos, como las galerías, las instituciones culturales, son agentes culturales que forman parte de esto. A lo que voy es que, por ejemplo, en este caso, hablando de museos, es algo para mí fundamental en ese aspecto, ¿no? El tema de la difusión de la obra en sí creo que a través de los museos es como que uno tiene un alcance infinito casi, ¿no? Porque pasa gente todo el tiempo, la estructura en sí está acorde para que la obra sea cuidada, esté donde tiene que estar, que la vea gente no solamente que esté interesada, sino que no. Entonces hoy cuando me hablaban de los colegios, estaba pensando, ¿no? Digo que claro, uno a veces no tiene idea del alcance. Y vi también que postearon una foto de un chico con una mochila viendo la obra, hacia dónde va, ¿no? Y hacia dónde estos museos, digamos, estas entidades culturales llevan la obra, hacia dónde, ¿no? Entonces, bueno, ahí el otro día estaba pensando justamente en eso y creo que en ese aspecto es fundamental la existencia, sobre todo de los museos. Las galerías, sí, bueno, me interesa porque obviamente hay que vender. Lo que pasa es que me autogestioné toda mi vida, entonces... Bueno, los artistas, no sé si todo, no quiero universalizar, pero diría que casi todos son gestores. Sí. La autogestión, ¿no? Pareciera que a veces es como estar remando en dulce de leche, ¿no? Los califarios de los artistas, hay algo muy del hacer del artista, más allá del momento de producción de obra que tiene que ver con la circulación de la obra, ¿no? Que es muy autogestivo. Sí, el tema es que la producción en sí te lleva mucha energía diaria. Entonces, a lo mejor cuando tenés que empezar a gestionar la apertura, digamos, para que la obra se vea, se traslade, esté en algún lugar acorde, ahí es como, bueno, es eso de remar y remar y remar. Cosa que cuando ya estás en un museo es... ¡Ay, qué paz! Bueno, qué alegría. No, pero es una alegría estar en un lugar donde ya sabés que la obra va a estar, se va a ver, y se va a reproducir también catálogos, tenés en medios, y eso realmente es, por lo menos para mí, es tranquilizador. No tengo que andar pensando. Es una cuestión de afecto y una cuestión también práctica, ¿no? Que no, o sea, es una energía que después decís, bueno, ya está acá, qué bueno que está acá. Entonces me dedico también a seguir haciendo para que, bueno, se siga expandiendo, ¿no? Pero... Me encanta. Vuelvo, trato de pivotear entre preguntas que habiliten más tu producción y volver después a aspectos formales, así vamos picanteando por un lado y por el otro. Hay algo del tamaño de la obra, ¿no? Contarles también, y me encantaría después, si en un paneo podemos sumarlo, hay unas obras de
pequeño tamaño, es como un tríptico, aunque tengo entendido que sí, pueden ir. que pueden separarse, que estás utilizando el dorado. Digo, el tamaño de la obra, ¿tiene que ver esa necesidad de expansión y ahora hay una necesidad como de inscribirte en algo más reducido? ¿Cómo elegís el tamaño del bastidor? ¿En función de qué? En función de lo que se me aparece en la cabeza. Eso sí es muy básico. Así es muy básico, es bastante animal, digamos, ¿no? Pues sí, porque hay que pasar de 1,50 m, 1,50 m a algo de sí, 20 por 30. De 20 por 30. Ahora estoy tratando de dejar un poco de esa cuestión de grandilocuencia que uno quiere para las obras y color y esas dimensiones enormes. Pero ¿qué pasa? Tengo las cintas y las cintas hacen que tal vez ese pequeño formato, tengo el pequeño formato con cintas muy largas. Por eso, que son intercambiables, que pueden ir como que no pueden ir. Entonces siempre hay posibilidades, lo que traté es eso justamente, de que haya posibilidades dentro de la obra de que quede un pequeño formato o una obra grande, utilizando las cintas. Y eso me da una libertad de acción y de juego, ¿no? Porque también es una cuestión de que siempre traté de que lo lúdico permanezca, porque bueno, es la vida misma, ¿no? Por decirlo de una forma, jugar un poco y tratar de que eso permanezca, sobre todo también en el espectador, y eso a mí, más allá de la obra en sí, me gusta cuando veo que alguien agarra una cinta y la pone por otro lado, pero el formato ahora lo estoy achicando. Y me encanta, me gusta mucho, aparte aparte no solamente es práctico hasta para el traslado, más allá de lo que uno quiere decir y el foco que uno ponga, digamos, en la dimensión de la obra para realizarla, ¿no? Y para narrar algo, decir algo a través de eso. Pero sí, el pequeño formato ahora estoy en estos de 24 por 30, que son muy chiquitos, o dibujos pequeños. Bueno, y estos no tienen nada que ver con toda la serie, pero bueno, tengo una serie que son todos dibujos pequeños que tienen que ver con sueños. Esta es la serie de los sueños, que la vengo haciendo hace un montón, pero no tiene esta geometría. Ay, me encanta, hay algo casi como de caligrafía, ¿no? También, sí. Son pequeños, son muy chiquititos. Pero no es acuarela. Es lápiz acuarelable, lápiz acuarelable. Y también un poco de cera, de todo. Estos, por ejemplo, no los mostré jamás, porque son en realidad de algo muy íntimo que no lo quería mostrar, pero digo, ¿por qué? Si no tienen nada que ver con todo el cuerpo de trabajo que estoy realizando con las cintas, pero... Sí, no tienen la intención de ser algo, no es proyectual, no es esto es para nada. Esto lo hacía cuando me levantaba, después son dibujos de sueños. Me encanta. Sí. De lo que yo me despertaba sintiendo a la mañana. Qué lindo tu sueño. Lo mío está un poquito más tormentoso. No todos, pero no te olvides que yo vengo de lo tormentoso. Por Dios, qué lindo, quiero estar en este mundo. Costó bastante, pero sí, bueno, uno también tiene pesadillas, así. Trato de Bueno, gracias por compartirlo, me encanta que se cuelen esas licencias, me gusta mucho. Así que, bueno, estos son muy pequeños y tengo algunos otros más chiquititos que los hice en viajes también. El formato pequeño, desde la última vez que me fui de viaje empecé son algunos chiquititos. Ya son muy chiquititos. Pero... Ay, qué bello. ¿Y esto lo manejas como un boceto? No. O es así espontáneo. Espontáneo. Sí. Así que
Todo lo pequeño también me llama mucho la atención y aparte practiquísimo. más allá de los requerimientos de la obra, pero la verdad que te disfruto mucho. Hay algo, recién hace un ratito comentaba respecto a lo lúdico, ¿viste? Las cintas y todo. Hay algo muy lúdico acá. Sí. No sé, tengo esa sensación casi como que si tuviera estas piezas por separado podríamos, como si fueran, no quiero decir una marca de sí. los ladrillitos, Sí. pero hay algo muy lúdico, ¿viste? De encastrar, desencastrar, de mutación, ¿no? Hablando de mutaciones. Sí, creo que son variantes. Quizás por la paleta, esa paleta bien colorida, bien saludable en algunos casos. Sí, yo creo que es más que nada la representación de todas las posibilidades que nosotros tenemos a diario, en cada cosa. Porque uno piensa a veces que no tiene salida, que no tiene, tenés diferentes estados, y creo que, o sea, yo me adentré en estos y veo siempre alguna salida mínima, aunque sea, no solamente en la composición, sino también en lo cotidiano, en lo diario, ¿no? Bueno, es hay una algo, representación. y ahí ya sí te vamos liberando un poco porque hemos copado acá la cancha. Hay algo muy espiritual. Sí, puede ser. Y tengo entendido que vos promovés ese nombre, ¿no? Sí, el tema es, con el nombre fue también un juego, y fue también una forma muy orgánica, natural, a medida que fui dejando la figuración y empecé con el tema de la abstracción, las meditaciones sobre todo. Más allá de que mi nombre, o sea, yo no me lo puse, nadie se puso su propio nombre, y eso a mí siempre me llamó la atención, como que uno, no sé, en mi caso necesitaba algo, una palabra que me identifique, más allá de la obra en sí, más allá de la obra gráfica en sí, de las pinturas. Por eso me surgió ese nombre del espíritu, y son mis iniciales. Por eso trato como de no dejar en ese aspecto mi nombre, que es de la Vega. Es un seudónimo, creo que hay un montón de artistas que lo han utilizado en su momento, y es un juego, realmente es un juego. Yo firmo de las dos maneras, así que nada, es como tratar de tener en mente, de autorrecordarme, ¿no? Esa cuestión de, bueno, no sos solo lo que haces, sino también lo que sentís, y estás, digamos, en una unidad, y bueno, eso es más que nada. Me encanta. Bueno, gracias de nuevo. Gracias a vos. Gracias a vos. Muchísimas gracias por venir. Bueno, los esperamos aquí para que puedan seguir viniendo a visitar Pulsaciones, conocer la obra de la genia, aquí gigante, hermosa, de María de la Vega. Y también todo el resto de las exposiciones, muy prontito en julio también ya vamos a estar con nuevas inauguraciones, así que estén atentos, atentas al Instagram @museomagma, y los esperamos de miércoles a lunes de 12 a 19 horas. Pueden visitar el museo en esa franja horaria todos los días a las 17 horas hay visitas educativas. Así que bueno, los esperamos a todos y todas, San Juan 328, aquí en el Magma. Muchas gracias.